porque la Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia no es cualquier libro, es el libro de Dios. En 1956, un soldado en Corea llamado Harold Cruz llevaba una Biblia en su bolsillo que su madre le había regalado antes de partir durante una emboscada. Una bala enemiga impactó directamente contra su pecho, pero no lo atravesó. La bala se incrustó en la Biblia, deteniéndose en el Salmo 91, el salmo que habla de la protección de Dios. Harold sobrevivió y ese momento lo llevó a comprometerse a leer cada día la palabra de Dios, que literalmente le había salvado su vida. La Biblia, que es la palabra de Dios, la Biblia se lee, la Biblia se escucha, la Biblia se escudriña y la Biblia se vive. Y la Biblia no es un libro que tomamos como un periódico, como una noticia que la vamos leyendo a manera informativa, sino que es un libro práctico para la vida diaria. Y en la vida necesitamos mucho, o todos los días, de la palabra de Dios. La Biblia tiene sus orígenes. Como todos sabemos, por la mayoría, que la Biblia cristiana, evangélica, contiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, que fueron escritos durante más de 1500 años y fueron escritos por más de 40 hombres y mujeres que fueron inspirados por Dios, como lo dice la palabra en Segunda de Pedro. No lo busque, yo lo leo en Segunda de Pedro 1:21. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La inspiración la podemos ilustrar como un barco que es soplado por el viento, es decir, que el Espíritu Santo sopló en ellos y los dirigió a través de sus vivencias, de sus pensamientos, de sus emociones, y ellos fueron escribiendo lo que el Espíritu Santo de Dios les iba dando. Y así llegó a nosotros la palabra de Dios. Así como Dios guió la historia para preservar su palabra, también dirige los procesos de nuestra vida, incluso aquellos procesos que parecen largos, confusos y que parecen tan dolorosos o que son tan dolorosos. Así Dios va dirigiendo nuestra vida como dirigió estos hombres a escribir la palabra de Dios. Y entonces tenemos que confiar que nuestra historia tiene un propósito divino, sea a un corto plazo, mediano plazo o a un largo plazo. ¿Qué es la Biblia? Es la revelación escrita de Dios. Es instrucción, es historia, es poesía, es profecía y es carta. No es solo literatura, sino la voz de Dios al ser humano. La Biblia en el 2 de Timoteo 3:16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es todo el consejo de Dios, no es parte de palabra de Dios y otra parte no es la palabra de Dios. Aunque en la Biblia hablaron mucha gente, incluso hablaron los animales, los demonios, Satanás, todo lo que nos ha llegado es porque Dios así lo quiso, ¿verdad? Para nuestra vida, para edificación de nuestra vida. La Biblia no solo informa, sino que transforma. Antes de tomar decisiones importantes, debemos consultar con las Escrituras, que es el manual de vida del cristiano. Las figuras centrales en la Biblia encontramos a Dios primeramente como el autor supremo de su palabra, Jesucristo, que es el centro de la revelación, y
su Espíritu Santo y también al ser humano, que es el destinatario de la Biblia. Entonces nosotros tenemos que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo nos ha entregado a nosotros como destinatario su mensaje, su carta. Dice Juan 5:39, ellas dan testimonio de mí, dijo Jesús, refiriéndose a las Escrituras. Toda lectura bíblica debe llevarnos a conocer más a Cristo. Entonces, cada vez que leamos un pasaje, debemos preguntarnos, ¿qué me enseña esto sobre Jesús? Inspiración. La Biblia es inspiración divina. Significa que Dios, como ya lo dije, que Dios ha soplado en los autores que escribieron con su estilo, guiado por el Espíritu Santo. Dijo Jeremías en 1:9, he puesto mis palabras en tu boca, le dijo el Señor a Jeremías. Y cuando nosotros leemos la profecía, siempre leemos que comienza con, y vino el Espíritu de Jehová sobre, y le dio palabra. Así como Dios usó personas con trasfondos diferentes, Él también puede hablar y obrar a través de ti con tu personalidad y dones únicos, porque Dios nos ama y Dios no está enojado con nosotros. A veces pensamos que Dios está enojado con nosotros porque somos humanos, porque cometemos errores, porque tenemos muchos defectos, porque pecamos, pero no sabía Dios que Moisés había asesinado a un hombre. No sabía Dios que Pablo fue un perseguidor y un asesino sanguinario. No sabía Dios que Jonás era rebelde y desobediente. Igual lo usó. Así que Dios no mira lo que está ante nuestros ojos, sino que Dios mira el corazón. Y así como Dios transformó a Moisés, a Pablo, a Pedro, a Juan, que ni siquiera sabían hablar, eran hombres del vulgo, vulgares, y estuvieron con Jesús y fueron transformados. Así, a través de su palabra, Dios nos transforma a nosotros. Y hay procesos diferentes, todos vivimos procesos diferentes, todos estamos pasando por luchas, por batallas, algunos más que otros, pero todas estas cosas sirven para Dios transformarnos. Y va eliminando Dios impurezas de nuestras vidas poco a poco. Y algunos pasan procesos cortos y algunos procesos son largos. Por ejemplo, yo tenía una compañera de trabajo que ella fumaba mucho. Y ella salía de la oficina y bajaba del edificio a fumar. Y el doctor le dijo que un cigarro más y se moría. Y hasta ese día ella fumó. A otras personas les es más difícil, aunque le digan que se va a morir, no los dejan. Incluso hay personas que le hacen traqueotomía y fuman por allí, porque yo lo he visto. Y lo que quiero decir con esto es que cada proceso es diferente, ¿verdad? Y a través de la Biblia, que es la mente y la palabra de Dios, Dios nos va transformando. La Biblia es infalible, y no hay errores en ella, ni confusión. Es inerrante. La Biblia es verdadera, confiable en todo lo que afirma sobre la fe, sobre la vida, porque su autor es veraz. Amén. Porque Dios no es hombre para mentir, ¿verdad? Dice Juan 17:17, tu palabra es verdad. Entonces la palabra de Dios es verdadera. En tiempos de que nosotros estamos en confusiones, la Biblia nos ofrece un fundamento firme. Cuando surjan dudas morales, éticas, debemos volvernos a la Escritura como un estándar final. El Señor es el que tiene la última palabra. Y es el que le dice que no, claro que sí, la Biblia lo dice. La Biblia lo dice, que el Señor es el que tiene la última palabra. Y pase lo que pase, nosotros tenemos que confiar en Dios.
A veces nosotros, hermanos, nos aferramos a una palabra. Nos aferramos tanto, tenemos a un familiar enfermo, nos aferramos a un milagro de sanidad, y aunque ese milagro no pase, debemos confiar que Dios es verdadero, ¿verdad? Y tenemos que seguir creyendo en el Señor. Así como dijo Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos dijeron: nuestro Dios nos librará del horno de fuego, y si no nos libra, igual le vamos a servir a Dios. Este es poderoso, ¿verdad? ¿Por qué es importante la Biblia? La Biblia es importante porque revela el carácter de Dios, muestra el plan de salvación y alimenta la vida espiritual. Revela el carácter de Dios, nos da a conocer quién es Dios. Ana era una chica que nunca conoció a su abuela. Ella nunca la conoció, pero ella fue a casa de su abuela, que ya había fallecido, y encontró un baúl con muchas cartas. Y en esas cartas su abuela había escrito cómo ella era, qué es lo que le gustaba, qué es lo que cocinaba, cuál era su profesión. Y Ana, leyendo esas cartas, empezó a conocer a su abuela. Aunque nosotros nunca hemos visto a Dios, a través de la Biblia empezamos a conocer a Dios. Amén. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, así como una linterna es indispensable en la oscuridad, la Biblia guía cada paso en nuestra vida diaria. Y los que venimos de Venezuela sabemos que era importante tener por ahí una velita, una luz, porque casi siempre se iba la luz, ¿verdad? Y entonces así es importante nosotros tener siempre la palabra de Dios a mano. Inicia o termina leyendo un pasaje breve, dejando que ilumine tus decisiones todos los días. Como nosotros revisamos el celular, debemos revisar la Biblia, aunque sea un pasaje breve que leamos a cada momento, porque ahí Dios nos va a hablar. Sabemos que la Biblia, a veces hay hermanos que se confunden, y yo he escuchado esto, y piensan que la Biblia originalmente fue en español. La Biblia originalmente no fue escrita en español, fueron escritas en varios idiomas. Por ejemplo, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo con partes en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que la Biblia habla de diversidad de idiomas, por lo menos en el libro de los Hechos, en Hechos 2:6, cuando estaba el día de Pentecostés, hablaba mucha gente en diferentes idiomas. ¿Y qué hizo Dios? Empezó a dar a conocer sus maravillas en diferentes idiomas a través del Espíritu Santo. Y así como la Biblia fue escrita, inspirada por el Espíritu Santo, así también el Espíritu Santo ha permitido y ha usado a través de la historia a hombres y mujeres que han traducido la Biblia hasta nuestros idiomas. Porque sería muy difícil, ¿verdad?, que la Biblia solo existiera en los idiomas originales y siempre tuviéramos que buscar un traductor para que nos tradujera a cada momento en los cultos, en la casa. Era muy difícil. Así que Dios utilizó a mártires que sufrieron para traducir la palabra de Dios. No fue fácil. No fue fácil. Pandita Ramabai fue una mujer que tradujo la Biblia al idioma de hindú, de la India. Era una mujer muy docta. Pandita significa doctora. Y ella aprendió a leer y escribir en una época donde las mujeres no podían, pero como su padre era de una alta casta, la enseñó a leer y escribir. Y fíjate la importancia que esta mujer fue elegida desde antes de la fundación del mundo para esto, que su padre se opuso a todo y le enseñó a leer y escribir, y ella tradujo la Biblia en el idioma sánscrito. Y ella tradujo toda la Biblia y días después falleció súbitamente. Así que Dios le eligió a esta mujer para que llevara su palabra a sus países, ¿verdad? Así como ha usado a muchas personas. Sabemos, ¿verdad?, que la Biblia
fue escrita por seres humanos. Dios utilizó a seres humanos, más de 40 hombres y mujeres como nosotros, porque aunque Salomón fue un rey, Pedro fue un simple pescador, ¿verdad? Y usó tanto a eruditos como Lucas, que escribió el libro de los Hechos, y Lucas también utilizó a Juan, que también fue un hombre sencillo, ¿verdad? Así que Dios utiliza a quien quiera. Y Dios dice en su palabra que Él utiliza a lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. A veces nos menospreciamos porque no tenemos estudio, porque yo hubiera sido esto, pero Dios nos puede usar solamente con la disposición del corazón. Hubo una mujer en Reino Unido que ella fue utilizada grandemente por Dios en China para llevar la palabra, y ella le dijo al Señor: Señor, yo sé que había muchos hombres preparados, hombres letrados, hombres que sabían el idioma chino, mandarín, pero tú te placiste en ver mi disposición y por eso estoy aquí. Ella fue una mártir de la iglesia, fue muy poca conocida. Dios usa a quien quiere, no importa nuestro trasfondo. Recuerde que la Biblia dice en Isaías que Él convierte las cenizas en bellezas. Es que Dios es capaz de transformar algo horrible, ¿verdad?, y hacerlo algo muy bonito. Y algo que parece a la persona que no sirve, lo va a transformando. Porque la leche, cuando se daña, se convierte en yogur, ¿verdad? Y adquiere más valor. Y ese yogur, cuando se daña, se convierte en queso y adquiere más valor todavía. Y entonces, así, cuando nosotros pensamos que lo que ha sido malo en nuestra vida y no sirve para nada, Dios puede transformarlo para impactar a otras personas, ¿verdad? A pesar, la Biblia, a pesar de persecuciones, a pesar de que la Biblia ha sido un libro que lo han tratado de eliminar, así como el imperio del terror en Francia en los años 1700 suprimió la Biblia, y las reuniones cristianas por un tiempo pudieron haberla cerrada, pero no para siempre, porque la Biblia tiene poder, es la palabra de Dios, y es la fuerza. La palabra de Dios es la fuerza más grande del universo, porque con la palabra de Dios fue creado el universo. Porque la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Así que Dios ha protegido su palabra, y también puede proteger y sostener nuestra fe en medio de la adversidad. Porque ciertamente, hermanos, no estamos exentos a pasar adversidades, no estamos exentos a pasar pruebas. Vamos a pasar adversidades, pruebas, luchas difíciles, nos vamos a enfermar, pero la palabra de Dios es nuestra medicina, es nuestro refrigerio. Ella dice que es medicina a nuestros huesos. La meta no es solo conocer la palabra de Dios, sino obedecer. Santiago 1:22 dice: sé hacedores de la palabra y no tan solo oidores, olvidadizos. Entonces, ¿qué debemos hacer en la práctica diaria? ¿Qué dice el texto? ¿Qué significa en el texto original? ¿Qué me pide la palabra de Dios hoy? Y orar pidiéndole al Señor para poder vivir, ¿verdad?, lo que estamos leyendo. Entonces, la Biblia es inspirada, es infalible, es viva, nos revela a Dios, nos lleva a Cristo y nos capacita para una vida transformada. Estudiarla no solo es un acto intelectual, sino un encuentro con el Dios que sigue hablando. Entonces tenemos un desafío por delante: dedicar un tiempo fijo
cada día para leer, meditar y aplicar lo que la Biblia nos dice. Y es un desafío, porque muchas veces esperamos tener tiempo para leer la Biblia o para estudiar la Biblia, para escudriñarla. Pero si esperamos tener un tiempo, nunca vamos a tener tiempo. Hay que sacar tiempo a propósito. Esto hay que hacerlo a propósito. El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que no nos desanimemos por cosas que no entendamos o por cosas que pensábamos, leímos y después se nos presentó el camino y no la practicamos y después nos desanimamos. No, siga adelante, porque el que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Entonces, hermano, hasta aquí lo que quiero comunicar. No me gusta hablar mucho porque algo tiene que quedar. Cuando nosotros hablamos demasiado, parece que la mente se carga mucho, ¿verdad? Entonces, lo que Dios le dio ahí, reténgalo. Y si dije algo malo, deséchelo, porque a eso nos mandó Dios, a retener lo bueno y a desechar lo malo. Entonces le doy gracias a Dios y a la pastora por esta oportunidad que me ha dado de expresar su palabra. Le doy gracias a Dios y a cada uno de ustedes.